Somos los alumnos del Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Colón, Jesús Delian Merino y José Luis Rodríguez, de la carrera de Sistemas Computacionales, y presentaremos el video correspondiente a la actividad final de la materia de Sistemas Computacionales. Primeramente presentaremos la conexión de varios periféricos y la instalación de drivers de aquel que lo requiera, y posteriormente, en la segunda parte del video, diremos los conceptos relacionados con la unidad 5. A continuación presentaremos la conexión de dichos periféricos. Los periféricos internos son aquellos que se encuentran dentro del gabinete de dicha computadora y los que la permiten comunicarse con el exterior. En este caso, el primero que tenemos es la tarjeta madre. Este es un periférico con diferentes componentes y también que permite, por ejemplo, aquí se pueden ver los puertos con los cuales van a estar conectados los periféricos externos. Puede verse los puertos USB y puertos de Ethernet y muchos otros, como para conectar un ratón o un teclado. Y de la misma forma, en la parte frontal tiene también puertos USB y para conectar micrófonos y audífonos para poder comunicarse con la computadora. El otro es el disco duro, que se encuentra aquí un poco más abajo de la fuente de poder. Es un dispositivo de almacenamiento principal de la computadora. Y el último periférico es la unidad de DVD, que como podemos ver, es como se ve en el interior, y aquí lo que todos normalmente vemos y por donde insertamos el disco. Procederemos a instalar los periféricos en la computadora. Primeramente conectaremos un periférico el cual solamente es de conectar y usar, que será el mouse. Aquí lo tenemos, el mouse. Lo conectaremos a los puertos que tiene acá atrás, uno de estos dos. Es mouse inalámbrico, nomás es cosa de conectar. Prendemos el mouse y esperamos a que se instale el driver que contiene. Ahora, como podemos observar, el cursor se mueve y aquí dice que el dispositivo se ha configurado. Ya, como podemos observar, ya podemos usar. Vamos acá en documentos. Y bueno, como podemos ver, ya el driver funciona correctamente, el dispositivo. Funcionan ambos botones, el botón primario y el secundario. El siguiente periférico que instalaremos será un control genérico de videojuegos. Este tiene una entrada USB que se va a conectar al puerto del mismo nombre, como el que se ve a continuación. Al igual que el mouse, es solamente de conectar, pero no se tienen que instalar drivers, más sin embargo se tiene que hacer una configuración previa para poder utilizarse. En este caso, lo que utilizaremos para poder configurarlo y que lo reconozca será un emulador de una consola popular, en este caso la consola de PSP. Nos vamos a ajustar, ¿sí?, en controles, y aquí tenemos todos los botones que tiene esa consola y vamos a proceder a configurarlos. Y como podemos ver, al mover los botones que vamos a asignar, ya la computadora y el emulador nos lo reconoce, nuestro control. Y una vez que configuramos nuestro control para poder probar que funciona correctamente, vamos a abrir un juego solamente para probarlo. En este caso podemos abrir cualquiera.
Y como podemos ver, aquí ya nos reconoce los botones en el juego. Y bueno, el siguiente periférico que configuraremos será uno, pero en este sí es necesario instalar drivers. Es una impresora y por obvias razones de espacio esta será instalada en otro lugar. Procederemos a instalar la impresora. Primero conectamos el cable USB. Como podemos ver, ha detectado el dispositivo, pero no lo reconoce. Ahora instalaremos el driver. Le damos en siguiente. Estamos los acuerdos. Siguiente. Y prosigue la instalación. Una vez que haya terminado de instalarse, damos en siguiente. Y podemos verificar que siga instalado correctamente en los dispositivos e impresoras. Como podemos ver, aquí está. Bueno, aquí nos muestra una ventana de la impresora para terminar de configurarla. En siguiente, configuramos serán las configuraciones que tendría. Configuramos código postal. Con esto se terminaría de instalar y podemos ver que en el escritorio se nos agregaron los accesos directos hacia la impresora. Sería esta. Y bueno, esta sería la interfaz de la impresora, donde nos muestra toda su información. El nivel de tinta, ver lo que se está imprimiendo. Y bueno, esto sería todo. El primer concepto que veremos será el archivo. Un archivo o fichero informático es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta que lo contiene. Un archivo de datos informático normalmente tiene un tamaño que generalmente se expresa en bytes. Este tamaño puede ser cualquier número entero no negativo de bytes. Los datos de un archivo informático normalmente consisten en paquetes más pequeños de datos que comparten algún rasgo en común. Los archivos siempre tienen nombres. Los archivos se ubican en directorios y el nombre de un archivo debe ser único en ese directorio.
Los archivos también tienen extensiones en los nombres del archivo para ayudar a identificar qué es lo que contienen. Se pueden realizar diferentes operaciones a un archivo, como por ejemplo la de crear un archivo, que permite a los usuarios la creación de nuevos archivos. Abrir un archivo, esta operación nos permite abrir un archivo ya existente para poder leer su contenido o modificarlo. Modificar un archivo, que es, como su nombre lo dice, cambiar el contenido de dicho archivo por el que nosotros queramos. Cerrar un archivo, una vez que hemos leído o modificado el contenido del archivo, esta operación nos permite cerrarlo guardando los cambios que hayamos hecho en él. Y eliminar un archivo, que como su nombre lo dice, es simplemente borrar el archivo que ya no deseamos tener. El siguiente concepto que se verá es el sistema de archivos. El sistema de archivos o sistema de ficheros es el componente del sistema operativo encargado de administrar y facilitar el uso de las memorias periféricas, ya sean secundarias o terciarias. Las principales funciones de un sistema de archivos son la asignación de espacio a los archivos, la administración del espacio libre y del acceso a los datos resguardados. Los sistemas de archivos proveen métodos para crear, mover, renombrar y eliminar tanto archivos como directorios. Existen diferentes tipos de sistemas de archivos, como pueden ser los sistemas de archivos de disco, que están diseñados para el almacenamiento de archivos en una unidad de disco que puede estar conectada directa o indirectamente a la computadora. Los sistemas de archivos de red, que son los que acceden a sus archivos a través de una red de computadoras. Los sistemas de archivos para propósito general, básicamente es cualquier sistema de ficheros que no sean ni de disco ni de red. Esto incluye los sistemas en los que los ficheros son generados dinámicamente por el software. Los sistemas de archivos de propósito general son usados normalmente en sistemas operativos orientados a ficheros como Unix, y los sistemas de archivos por sistema operativo. En cada sistema operativo existen distintas formas de utilización de los tipos de acceso para la organización óptima de sus archivos e información. Cada sistema operativo cuenta con uno o varios sistemas diferentes de organización, y esto nos lleva al siguiente concepto, que son los sistemas de archivos que utiliza el sistema operativo Windows. Los sistemas de organización de archivos que emplea Windows utilizan el acceso secuencial indexado, es decir, el acceso secuencial y el acceso indexado juntos en un solo método. Los sistemas de archivos que utiliza Windows son la tabla de asignación de archivos, que en sus siglas en inglés es FAT, que es un sistema de archivos popular para disquetes admitido prácticamente por todos los sistemas operativos existentes. Se utiliza como mecanismo de intercambio de datos entre sistemas operativos distintos que coexisten en una misma computadora. Y está el NTFS, por sus siglas en inglés New Technology File System. Este sistema permite definir el tamaño del clúster a partir de 512 bytes de forma independiente al tamaño de la partición. Es un sistema adecuado para particiones de gran tamaño requeridas en estaciones de trabajo de alto rendimiento y servidores. Su principal inconveniente es que necesita para sí mismo una gran cantidad de espacio en el disco duro, por lo cual no es recomendable su uso en discos con menos de 400 megabytes libres. El siguiente concepto son los sistemas de archivos en Linux. Linux soporta una gran variedad de sistemas de archivos, desde sistemas de archivos basados en discos hasta sistemas de archivos que sirven para comunicar equipos en la red de diferentes sistemas operativos. Los sistemas de archivos que tiene Linux son el EXT, que es el sistema de archivos extendido, que fue el primer sistema de archivos de Linux. Las versiones de este serían el EXT2, que hasta hace poco era el sistema estándar de Linux, el cual tiene una fragmentación muy baja, aunque es algo lento manejando archivos de gran tamaño. Su sucesor, el EXT3, que es la versión mejorada del EXT2, con previsión de pérdida de datos por fallos de disco o apagones. El EXT4, que es la última versión de la familia de sistemas de archivos EXT. Sus principales ventajas radican en su eficiencia y en la ampliación de los límites de tamaño de los archivos, ahora hasta 16 terabytes. El Razer FC, que es el sistema de archivos de última generación de Linux, el cual organiza los archivos de tal modo que se agilizan muchas operaciones con estos. Y el SWAP, que es el sistema de archivos para la partición de intercambio de Linux. Todos los sistemas de Linux necesitan de una partición de este tipo para cargar los programas y no saturar la memoria RAM cuando se excede su capacidad. Además de estos sistemas, Linux también ofrece soportes para sistemas de ficheros de Windows como el FAT, el FAT32 y el NTFS. Y el último concepto sería la organización lógica y física. La administración de archivos se refiere a las diferentes maneras en las que se puede organizar la información de los archivos, así como las diferentes maneras en las que pueden ser accesadas. Existen dos niveles de visión de los archivos, el cual son físico y lógico, y al mismo tiempo hay dos aspectos de organización de archivos, que es la organización de archivos lógicos y la organización de archivos físicos. En cuanto a la organización lógica, los archivos se organizan en jerarquías llamadas carpetas, directorios o catálogos. El uso de las carpetas hace más fácil organizar los
archivos de una manera lógica. Las estructuras de organización lógica de archivos serían las pilas, que es la forma más fácil de organizar un archivo. Los datos se recogen en el orden en el que llegan. Su objetivo es simplemente acumular una masa de datos y guardarla. Los archivos secuenciales es la forma más común de estructura de archivos. Se emplea un formato fijo para los registros, son de la misma longitud y constan del mismo número de campos del tamaño fijo con un orden determinado. Los registros se almacenan en secuencia por clave. Los archivos secuenciales indexados. Los registros se organizan en una secuencia basada en un campo clave, presentando dos características: un índice de archivo para soportar los accesos aleatorios y un archivo de desbordamiento. Los archivos indexados. A los registros se les accede solo a través de sus índices. No hay restricción en la ubicación de los registros. Al menos un índice contiene un puntero a cada registro y puede emplearse registros de longitud variable. Y los archivos directos o de dispersión explotan la capacidad de los discos para acceder directamente a cualquier bloque de dirección conocida. Y la organización física. Los datos son arreglados por una adyacencia física, es decir, de acuerdo con el dispositivo de almacenamiento secundario. Los registros son de tamaño fijo o de tamaño variable y pueden organizarse de varias formas para constituir archivos físicos. Métodos de acceso a datos son fundamentales para permitir el acceso a los datos de los dispositivos externos. Encontramos 4 métodos. El primero es método de acceso básico directo, en el cual el archivo se considera como un conjunto de registros. Cada uno puede ser un bit. Se puede acceder al mismo desordenadamente moviéndose al puntero de acceso al archivo o a otro registro. El método de acceso básico secuencial, lo único que puede hacer es leer los bits del archivo en orden, empezando por el primero, y no puede ir saltando de bits. El tercero, método de acceso en cola secuencial, organiza y almacena los datos en registros con campos de longitud fija. Es compatible con el bloqueo interno de los datos y de lectura anticipada. Y el último, método de acceso básico particionado, manipula bloques de datos y produce una salida y entrada de datos. Causa la escritura de entradas en el directorio como una salida de información, mientras que la búsqueda y la lectura de la entrada del directorio como una entrada de información. Respaldo es una copia de seguridad de los datos originales del sistema que se realiza con el fin de recuperarlos en caso de una pérdida. Los respaldos son útiles ante distintos eventos y usos: recuperar los sistemas operativos y los datos en una catástrofe, como por ejemplo eliminar archivos de forma accidental o que algunos archivos sean infectados o dañados. Planificación de disco. Cuando un proceso pide una solicitud de entrada y salida, primero debe esperar una cola a que el dispositivo esté disponible. En ese momento el dispositivo queda asignado al proceso. Lo que pretende la planificación de disco es reducir el tiempo de acceso, tomando en la lectura como la escritura de los datos. Manejo de errores. Los errores pueden ser varios: error de programación, que puede ser al solicitar un sector no existente; error temporal en la suma de verificación, puede ser provocado por el polvo en la cabeza; error de búsqueda, el proceso se envía al cilindro 6 pero se va al 7; error de controlador, el controlador no acepta los comandos; los controladores verifican los parámetros que se proporcionan e informan si no son válidos para evitar algún error. Recuperación de archivos. Eliminación de información, ya sea accidental o intencional, pueden ser de distintas formas: fallas en el hardware y software, algún otro fenómeno como incendios que dañen el equipo, robos. Estos casos deben de ser tenidos en cuenta por el sistema operativo, sistema de archivos, para poder recuperarlos. Una técnica muy usada es el respaldo, como se habló anteriormente. Para poder recuperar los archivos, pueden guardar en un disco externo. En caso de que falle el disco principal, se puede recuperar todo el trabajo si es que el disco de reserva no se haya dañado. También otra técnica es de que cuando el usuario deja de trabajar, digamos, en el sistema, el proceso del sistema efectúa el respaldo de los archivos marcados. Como cuando se maneja un archivo, siempre se marca cuando haya sido modificado. Ya cuando el usuario termina de trabajar, el sistema te guarda esos archivos marcados que no se han guardado anteriormente. Y estos serían los temas de la unidad 5. Gracias por su atención.